Señores de Uber y Cabify, por favor, modifiquen sus aplicaciones. Tomen nota. Para montar el escenario de Cibeles hubo que trasplantar árboles. Pero no cuesta dinero, cuesta neuronas. No, a ver. Cuesta neuronas, tío. Ya sabes que el primer comunista era Jesucristo, según dicen. Creo que si en algún momento tengo que poner en marcha herramientas digitales para controlar que alguien trabaja, creo que el fallo es mío. Creo que el error es mío. Bienvenidos al 5º episodio de Micros y Cañas, el podcast en el que podemos debatir de todo y solo nos falta la caña. Pero como si lo estuviéramos tomando. Bueno, la caña para luego. La caña va después. Para luego. Es que no nos deja la hoy, macho. Entonces. Bueno, pero tenemos que agradecer sinceramente que nos ceda este espacio para grabar. Eso es cierto. A ver si podemos Se lo agradecemos enormemente. Ya hablaremos de la política de no bebidas alcohólicas. Podríamos proponerle tomar la bebida esa de ámbar con lactobacillus. Es verdad. Oye, pero eso es un 000. Ya, bueno, a ver, yo tengo que decir que después de publicar el primer capítulo, ¿Sí? Una amiga mía me llamó, me dijo que habían estado en la cervecería Ámbar, en una despedida de soltera, de no sé qué, y que habían probado esa cerveza. Y espero que probaran algo más, porque de despedida de soltera 00 mucho. Una cata, vale. Y dentro de esa cata, una de las que probaron era la ¿Y qué tal? 0000. No sabemos. No tengo información. El número de bacillus de tal no. Ni siquiera cómo le sentó. No tengo ni idea. Bueno, no sabemos si le sentó bien la despedida soltera o la cerveza, ¿no? Por eso indagaré. Vale, y ya lo traeré para la próxima. Genial. Pero muy bien. Me dijo que le había gustado. Bueno, de sabor, por lo menos. Estaba bien, ¿no? Sí, le gusta la cerveza. O sea que muy bien. Podemos decir que es cerveza. Bueno, tenemos que probarla, ¿eh? Por supuesto. Así que a ver si nos hacemos con una. Nos podemos hacer un tour por la fábrica de Ámbar. Oye, qué buena idea. Esa era parte de la despedida de soltero. Qué buena idea. Me parece bien. Bueno, pues aquí estamos con Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Bueno, ahí trabajando duro. Que tenemos. Es lo que toca. Tenemos ahí presentando, ya sabes, el business plan aquí para el coworking de la EOI y rematándolo, que nos toca rematarlo ya esta semana. Así que, ¿tú qué tal? Empezándolo, sí. No, a ver, tiene su explicación. En esta semana pasada he tenido varios contactos con clientes, han empezado nuevos proyectos, hemos estado a tope. Bueno, bien de curro. Digamos que hemos priorizado y hemos dicho, mejor empezar a ganar clientes ya que terminar una cosa que nos pueda ayudar, evidentemente, pero que quizás en ese solapamiento. Pero bueno, bien. No, muy bien. Bueno, ¿y tu costilla? Que ya me he enterado que has tenido un pequeño, ligero percance. A ver, yo tengo una propuesta, señores de Uber y Cabify, por favor, modifiquen sus aplicaciones. Tomen nota. El sábado a mediodía, uno de sus vehículos, no estaba identificado y rotulado, por eso les digo a los dos, estaba detenido en una rotonda en Las Rozas, esperando a que entrara un pasajero. Y yo iba con la moto tan tranquilo, puse el intermitente y cuando ya me iba a tocar, su conductor aceleró sin mirar, se puso en medio, moto al suelo, heridas, costilla fisurada. Vino la policía y parte. O sea que todo eso, por eso no se preocupen, ya les llegará la notificación. El tema es que el pasajero me dijo, oye, lo siento, creo que ha sido culpa mía. El pasajero, que dije, joder, este tío. Interesante. Y le dije, ¿pero por qué lo dices? No, pues es que le dije yo que parase. O sea, había seleccionado yo el lugar, la ubicación en la rotonda. Claro. Hombre, lo suyo sería que no se pudiera seleccionar una parada en la rotonda, lógicamente. A ver, yo puedo entender que tú como usuario puedas decir, oye, recógeme donde sea. Pero el supuesto profesional del transporte de pasajeros y tal, lo que tendría que haber hecho es, cuando localiza al pasajero, decirle, sígueme con señas y paras donde sí se puede. Porque además había sitio para aparcar por todos lados. Bueno, o simplemente en la aplicación pueden evitar que el usuario diga, oye, para en la rotonda. No, y ya está. Es decir, porque eso, o sea, el mensaje a Uber y Cabify y Bolt y todas estas es, en las rotondas está prohibido detenerse para subir y bajar pasajeros. Con lo cual, las aplicaciones deberían prohibirlo. No obstante, vamos un pasito más allá. Señores que conducen vehículos VTC, por favor, aprendan a conducir. Bueno, en general.
Sí, Señores que conducen, y señoras, y señoritas, personas, ojalá, personas. Personas que conducís, por favor, tened cuidado, que las motos también existen. Es una manera muy sostenible de moverse porque ocupas menos espacio, gastas mucha menos gasolina, con lo cual contaminas mucho menos, se contamina mucho menos al fabricar, estás optimizándolo todo, optimizas el tiempo, con lo cual incluso contaminas todavía menos porque estás menos tiempo el motor encendido. Pero parece que somos invisibles ante muchos coches. Bueno, también es cierto, yo que no soy conductor de moto, que hay algunos motoristas que también deberían aprender. No, porque lo de meterse así entre coches y demás. Pues, que van haciendo el imbécil y esos son los primeros que también, habría que quitarles el carnet. Pero efectivamente yo creo que hay que darle un ojito y aprender bien. Oye, y tener cuidado, ¿no? Y esto no significa que vayamos en contra de Cabify, ni de Uber, ni de Bolt, ni todo lo contrario. Nosotros estamos pro empresa siempre. Sí, pero que hay que profesionalizar a las personas que conducen esos coches. Sí, simplemente. O sea, hay gente que les han homologado un carnet de un país donde se conduce de manera diferente. Pues perdona, es que eso no es automático. O sea, yo cuando viví en Venezuela de joven, allí no se utiliza el intermitente, se saca la mano. Sí. Y entonces, si no sacas la mano, te echan la bronca porque ¿cómo te has cambiado de carril si no has sacado la mano? Dices, es que yo pongo el intermitente, ¿sabes? ¿Existe algo? Dices, no, es que eso no sirve, es sacar la mano. Porque todo el mundo piensa que vas a sacar la mano. Ya. Y bueno, pues allí su norma será esa, perfecto. Pero en España no. En España hay intermitentes, en España no te puedes parar en una rotonda. O sea, hay una serie de cosas que allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eso es verdad. A ver si... Bueno, pues... Pero bueno. Pues nada, a ver si lo conseguimos. En ellos. ¿No? ¿Qué me traes? A ver, tú sabes que ha venido el Papa a España, ha hecho un viaje de un montón de días. Algo hemos sufrido, sí. Bueno, claro. Sufrido sobre todo la concentración de tantos millones de personas viéndole, siguiéndole. Bueno, y sí, no carreteras y tal, que bueno, entiendo que es normal. Sí. Pero... Hombre, a ver, cortar carreteras se cortan para un partido de fútbol también. Bueno, pero yo creo que menos, ¿no? Sí. O sea, menos tiempo, menos... Hombre, claro. O sea, que te corten la Castellana aquí en Madrid una semana, pues es complicado. Pero... No, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿tú sabías que para montar el escenario de Cibeles hubo que trasplantar árboles? Pero la noticia no era se trasplantan árboles, era el ayuntamiento decidió trasladar unos árboles. Pero... Así un poquito como... Uy. Esa era la noticia. Vale, pero ¿qué les han puesto? ¿Ruedas? O sea, cuéntame qué, no, a ver, ha sido. Es un poco más complicado, ¿vale? Tú cuando tienes una planta en vaso, o sea, en maceta, sea muy grande o muy pequeña, es muy fácil, claro, coge la maceta y te la llevas. Sí. Cuando está en un alcorque, es decir, esa zona que no tiene pavimento y que se supone que es para que respire y tal y cual. Levantar la acera. ¿no? Entonces, lo que se hace es, se excava una zanja en función de la edad del árbol con un diámetro más grande, más o menos grande, para intentar capturar la mayor cantidad posible de raíces. Se insertan unos tubos, luego unos pasadores por debajo y se levanta, se iza y se lleva en grúa. En este caso se lo han llevado a un vivero del Ayuntamiento de Madrid. Vale. Entonces ha habido voces diciendo, no, pero que nos devuelvan nuestros árboles, que queremos los árboles estos de Cibeles. Sí. ¿Vale? ¿Y los van a devolver? El plan es que sí, pero en otoño, finales de otoño, que es cuando se puede hacer trasplantes. O sea, vale. O sea sacarlos ha sido por emergencia, pero digo yo que igual se podía hacer el escenario... Bueno, sí. Quizá un poco más pequeño, de otra manera. O en otro lado. O con más tiempo, porque no creo que el Papa se haya levantado por la mañana y haya dicho, me voy a ver a España, que está muy bien. O sea, esto no funciona así. Esto lleva mucho tiempo de preparación. Bueno, igual, tú sabes que Pedro Sánchez estuvo unas semanas antes visitando al Papa. Igual le dijo... ¿Por qué mezclas al Papa con Pedro Sánchez, tío? No. Yo te tiro ahí, te la tiro... O sea, Pedro Sánchez ha intentado hacer de monaguillo en la Sagrada Familia para estar iconilla, cogía un poquito de plano y tal, pero cuando estuve en Madrid, cuando el Papa estuvo en Madrid, Pedro Sánchez cogió el Falcon, cogió el Super Puma y se fue a un concierto. Muy sostenible todo. No, por supuesto. O sea, además es un señor que hace unos años
Iba a dar una charla de concienciación en Toledo sobre el uso de los vehículos alternativos. ¿El Papa o Pedro Sánchez? No, Pedro Sánchez. Ah, vale. Estamos hablando de Pedro Sánchez. Y entonces Pedro Sánchez dijo a los asistentes: tenéis que ir en bici a trabajar porque es muy sostenible y tenemos que cuidar el clima y no sé qué. Tenéis. Claro, claro, por eso. O sea, lo dejo muy claro. Tenéis. Cogió su coche con sus 8 coches de escolta, se fue al Super Puma, que es un helicóptero que consume un huevo, y otra vez a Madrid, 80 kilómetros en helicóptero. Pero tendría prisa. No, porque no tenía nada más en la agenda. Este señor tiene una cosa en la agenda un día y ya tiene un señor, ya está. Hombre, algo tendría. No sé, habla con su mujer o algo. Algo tendría. A ver, no vamos a entrar ahí. O sea, estamos en plena avalancha de casos judiciales contra el PSOE. Están en los tribunales todos los días. Y tú, que no, tío, que vamos a hablar de otra cosa más constructiva. Venga, seguimos con los árboles del Eso. Entonces, lo que se ha hecho en Madrid, que no es habitual, ¿vale? Es una técnica que en Japón, por ejemplo, se lleva haciendo desde hace muchísimos años, no solo con bonsáis, evidente, sino con árboles grandes, porque sí que les tienen mucho más respeto. Y entonces son verdaderas... o sea, la maniobra de izado es una verdadera obra de ingeniería, porque tienes que hacer prospecciones para ver hasta dónde llegan las raíces de ese árbol, no del de al lado. Claro. Hacer los cortes correctos, echar los cicatrizantes, porque también cicatriz para que no se les vaya por ahí, y luego meter todo un entramado por debajo para poder izarlo con esa misma tierra. Entonces a lo mejor estás levantando 25 o 30 toneladas en total, entre el árbol y la tierra. ¿Y eran árboles grandes? Porque no sé qué árboles han sido, no sabes. No tengo la foto del antes, porque pero me imagino que no serían de estos árboles emblemáticos que hay en el Paseo del Prado. Un poco más pequeño. Bueno, no, estaba pensando o sea, porque claro, hasta octubre dices que no los van a volver a trasplantar. Tampoco sé de dónde los han quitado, pero entiendo que algo de sombra darían. Y al final, sí. Hombre, si han quitado uno, pues igual no sufre mucho, o sea, no es algo tan llamativo, pero si han quitado 30 árboles. No, han sido 6. 6. Entonces, estaban delante de la fachada del ayuntamiento. Que por orientación, a partir de las 12 de mediodía más o menos, ya da sombra. Ya no están tan, ¿sabes? Ya les da más sombra, o sea, con lo cual dices, bueno, pues mira. Sí que es verdad que, ya, repito, no sé cómo eran esos árboles antes, porque no suelo pasar por ahí. Pero sí me he dado cuenta que en los nuevos desarrollos de Madrid, no sé quién ha sido, supongo que sean los arquitectos, urbanistas o lo que sea, han hecho calles muy grandes, ¿cómo se llama? Monte Carmelo. Monte Carmelo y todo esto. Son calles de 3 carriles por sentido, con un bulevar en medio, luego tienes una zona tal, luego una especie como de vía de servicio, carril que da servicio a las urbanizaciones. Pues lo han llenado de cipreses, que es el árbol este que es así de los cementerios, que es puntiagudo. Pero ¿y ustedes no podrían poner un árbol que subiera y luego hiciera así y tuviera sombra? Y diera algo de sombra, sí. Y tapara un poco del asfalto y hiciera que la cosa fuera un poquito más... no sé, menos caliente. Sí. El otro día pasé con mi hijo por uno de estos, porque tenemos que paramos en la esquina a la sombra. Ya, fenomenal, no sé qué, tenemos que hacer el recado. Salgo y le digo, mira, le dije a mi hijo, ponte solo al sol. O sea, es que era 1 metro de distancia. Me dice, es que hace un calor que te mueres. Es que no puede ser. Y entonces me fui al bulevar, justo a la parte de medio, saqué una foto de todos los cipreses así, y alrededor todo hierba seca, claro, porque es que encima te gastas un montón de agua en eso. Sí. Y al otro lado, justo en la otra esquina, había unos árboles que sí que es verdad que habían crecido dando sombra, lo de debajo estaba todo verde, todo no sé qué. Señores urbanistas, por favor, pongan sombra, que hace falta. Pero hace falta y mucho. Claro. Porque tú, acuérdate de la Puerta del Sol. Sí. La Puerta del Sol... ¿Por qué tiene ese nombre? Porque no hay ni una puñetera sombra. No, bueno, a ver, pero antes sí la había. Sí, pero la quitaron. La quitaron, claro. Dicen, las malas lenguas, que era por un tema de seguridad ciudadana. Porque, claro, es que la gente se concentraba debajo del... se concentraba debajo del árbol. Digo, coño, claro. Pues planta más. Adivina por qué, ¿sabes? O sea, si pones una tela así que lo tape, pues mejor. Pero es que... Bueno, planta más árboles, ¿no? Árboles. Claro.
Que la sombra al final termine entrelazando. No sé qué. Hoy en día hay, con todo lo que se sabe, y el clima que tiene Madrid, y los medios que tiene Madrid, podríamos tener prácticamente el 80% de las calles tapadas con sombra de árboles, que reduce 4 o 5 grados la temperatura. Esa es la cuestión. Claro, es que luego estamos todos con aire acondicionado en casa, bueno, los que tienen aire acondicionado, porque, claro, es que hace calor en casa. Claro, porque, y lo que haces con eso es echar el calor de tu casa a la calle. Claro. Pero si, imagínate que en la Castellana, que bastantes árboles tiene, porque es verdad que Madrid tiene muchos árboles, comparado con otras ciudades europeas. Pero en las zonas en las que hay tanto asfalto, en los desarrollos nuevos, no, es que en Alcobendas hay un bulevar que el arquitecto municipal, o quien lo haya diseñado, ha puesto unos arbolitos podados en modo chupachups, que dices, pero... O sea, que den sombra, que el árbol tiene que dar sombra, no son elementos decorativos de dar chupachups. O sea, pero que no tiene ningún sentido, además. No, absolutamente ninguno. Pero te lo venden como, no, si es que hacemos mucho por el medio ambiente, porque claro, es que plantamos muchos árboles. Es que estamos todo el día aquí con... Sí, todo el día haciendo chupachups. Claro, pon árboles que den sombra, no que estorben. Porque lo único que hacen es soltar hojillas, o sea, no dan sombra, con lo cual no sirven para mucho. Luego, sueltan un montón de hojas, con lo cual van las brigadas de limpieza con el soplador. Claro. Habitualmente con un motor de 2 tiempos a toda leche a las 8 de la mañana. ¿En serio? O sea, es que no me extraña que haya gente que esté en contra, pero porque se utiliza mal, se diseña mal. Claro, si es que cuesta, ¿eh? Sí. Que cuesta. Pero no cuesta dinero, cuesta neuronas. No, a ver. Cuesta neuronas, tío. Sí, pero bueno, es así, estamos así. Pero como paga el ciudadano, claro, total. Es gratis. Y el dinero público no es de nadie. Claro, es ¿verdad? gratis. Ahí está. Esto es gratis. Madre mía. Oye, pues muy interesante lo de los árboles de... Iba a decir del Papa. No, pero bueno, sí. Vale. Los árboles que han quitado para poner el escenario del Papa. También podían haber pensado poner el escenario en otro lado. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno... Yo vi alguna escena del escenario en la tele. Muchos, ¿eh? Bueno, yo no lo sé, creo que el de Cibeles, pero no te lo puedo asegurar. Y la verdad es que era un pedazo de escenario tremendo de grande, ¿eh? En las celebraciones ha habido más de 1 millón de personas. Ya, pero no estaban encima del escenario. No, claro. Claro, por eso es a lo que voy. Es decir, que igual no hacía falta tanto escenario. No sé, no me he fijado en la distribución, pero normalmente siempre tiene que estar elevado porque, claro, hombre, tú eso estás en la calle y te ponen a... No ver nada, claro. Evidentemente, con lo cual tiene que estar elevado. Además, si hay gente que sube y baja, tendrá que haber una rampa porque si no, algunos se esmoñan, seguro. Bien, pero estando elevado ya está. Y luego con una cobertura, porque, ¿viste? Hubo uno buenísimo. ¿Viste en Canarias la visita del Papa? No, Canarias. eso no lo vi. Vale, pues estaba. Es que me encantó. Era un escenario mucho más pequeñito porque era el encuentro con los refugiados. Entonces estaba el Papa con una silla de esta que se le pone, ¿no? Un sillón, dado el nuncio, no sé, los que le acompañan. Sí. Y entonces él estaba a la sombra. ¿Y a quién tenían al sol? Y enfrente estaban todos los ministros sudando la gota gorda. ¿Estaban al sol todos? Claro. Qué bueno. Al sol, además de frente. Qué bien. Dije, muy bien, a ver si aprenden. O sea, por lo menos que suden por algo, aunque solo sea porque les da el sol. O sea, es que no se ponen rojos ni de vergüenza. La verdad es que ya me parece curioso que haya habido tanto desfile político, en principio con creencias muy diferentes a las religiosas, incluso en algún caso en contra de ellas. Sí. Me parece muy curioso, ¿no? Que además digan, oh, el Papa dice lo que llevamos nosotros diciendo hace no sé cuántos años. Bueno, es que el discurso del Papa en el Congreso, que fue de chapó, le aplaudieron todos los partidos políticos, el mayor aplauso del Congreso en toda su historia, 7 minutos. Y todos salieron diciendo, si es que el Papa nos ha dicho que tenemos razón. Oye, o sea, es un hombre de concordia, está claro. La verdad es que me parece muy apropiado para su puesto. Sí, no, a ver. Une civilizaciones. Él es jefe de Estado, primero. Sí, está claro. Lo cual tiene lo lógico es que reciba el rey, etcétera, etcétera. Bien. Además, es el responsable de la Iglesia Católica. Sí, sí. ¿Vale? Igual que el patriarca es el de la Iglesia Ortodoxa y no sé si hay algún otro
jefe de alguna iglesia o de algún movimiento religioso más, porque los ayatolás son solo de un país. Bueno, el caso es que este es universal, ¿no? Igual que el patriarca, que además se lleva muy bien. De hecho, había muchos ortodoxos en la. Entonces, evidentemente tiene una carga moral de la iglesia, que son los valores sobre los que se ha constituido Europa realmente. O sea, es el derecho romano, el derecho helénico. Básicamente. Sí, además Europa ha sido cristiana. Claro. Vale, luego podemos pro hablamos iglesia, de que si luteranos o no sé qué, pero sí, tenía mucho poder, claro, históricamente. Está claro. Entonces, evidentemente es una figura que además es como de paz, es como tal. Pues los políticos intentan a ver si se le pega algo, ¿no? Sí, pero. Lo que me ha parecido más curioso, mucho más que lo de Pedro Sánchez, que quieras que no, Pedro Sánchez de juventud era de derechas, era un pijo que era de derechas, ¿vale? No, hombre, no. Es como una comunista puede ir a ver a su santidad pidiendo audiencia privada. Vamos a ver, el comunismo lo primero que dice es que Dios no existe. Sí. Entonces, ¿qué hace Yolanda Díaz yendo a ver al Papa? Bueno, como visita privada. Hay incongruencias con las que la gente convive. Ojalá se le haya pegado algo ¿Ya está? del Papa a Yolanda. Sí. No al revés. No, pero ya sabes que el primer comunista era Jesucristo, según dicen. Es otro de los del Congreso que todo le parece. A ver, cuéntame eso. No, hombre, ¿no lo habías escuchado nunca? No. Que el primer comunista el primer comunista ¿En qué sentido? Fue Jesucristo. Ajá. Hombre, pues que repartía entre todos. Como Robin Hood. Como Robin Hood. Pero ese tampoco era comunista, ¿eh? Bueno, ya, pero a ver, pero una cosa es que sea comunista o no, y otra cosa es que se le otorgue la literatura, ¿no? Pero es eso, es decir, repartir entre todos lo que es de todos, ¿no? Es decir, se reparte, se da, todo el mundo accede a todo. Bueno, pues básicamente por ahí van los tiros. A ver, tú no, me parece que te estás equivocando, y si quieres llevar la conversación a ese terreno, me parece perfecto. Jesús no repartía. Hombre, Jesús hablaba de tener la caridad con los demás y de compartir y de generosidad. Y de repartir. Sí. Y cuando pasó lo de los panes y los peces, que había 5 panes y 3 peces, y comieron 12.000 personas. Claro. Vale, pero lo multiplicó. Perdona, pero eso es generación de valor, no redistribución de la riqueza de vamos a quitarle al rico y se lo damos al pobre. No, pero también. Hombre, acuérdate cuando entró. No vamos a hacer aquí ahora una discusión teológica. Claro. ¿Vale? Pero cuando entraba en la sinagoga, que estaban allí y tal, y se lió allí a palazos con. No, eso fue fuera del templo. Del templo, en Jerusalén. efectivamente. Claro, que era porque se había convertido en un comercio. O sea, Eso es. bastante que no era. ¿Sabes? O sea, tú no pero puedes, bueno, ya te digo que no vamos a entrar ahí. O sea, ya está. Sí que es cierto que la doctrina social de la Iglesia tiene unos valores muy de eso, de generosidad, de compartir, de amor a los demás, de acoger a los necesitados, por supuesto. O sea, al final son los valores que llamaríamos cívicos. Si no los dijera la Iglesia, serían los valores cívicos. Sí, claro. No tiene más. Sin lugar a duda. Una cosa que sí que me ha sorprendido cuando leí la encíclica del Papa Francisco sobre sostenibilidad en la Iglesia, pero claro, ¿de qué va este podcast? Sostenibilidad. Pues la sostenibilidad en la Iglesia me ha sorprendido lo científica y equilibradamente estructurada que está con respecto a lo que todas las grandes agencias de consultoría dicen que es que hay que ser sostenible y tal. Sí. Tú te lees esa encíclica y entiendes perfectamente lo que realmente es sostenibilidad. No porque lo diga la Iglesia, sino porque se lo han currado de tal manera que queda súper claro. Pero ¿y cómo es de sostenible la Iglesia? Pues hombre, desde luego es muy de lo que sería el comercio local, ¿no? O sea, son edificios que se construyeron hace muchos años. En aquella época se construía como se construía, o sea, no podemos entrar en la sostenibilidad en el gótico. No, vale. Pero lo que sí que te habla la Iglesia es de que el hombre, el ser humano, ¿vale? No que sea dueño de la creación en el sentido de puedes hacer lo que te dé la gana, sino que tienes que cuidar la creación para que pueda seguir dando los frutos
que Dios quiere que tengamos a través de la creación, ¿no? Entonces, ¿la naturaleza realmente qué es? ¿Es un recurso? Sí. Es un recurso, se reconoce como tal, hay que aprovecharlo en el sentido de, oye, pues es de donde sale el trigo, el ganado, etcétera, etcétera. Pero tienes que hacerlo de tal manera que asegures supervivencia y no el agotamiento. Vale, pero ¿cómo lo ha llevado a cabo la Iglesia? Es decir, por hablar de que la Iglesia es sostenible, ¿no? No. Es una encíclica sobre sostenibilidad. En la Iglesia. No, sobre sostenibilidad. En general. Claro, o sea, sobre el mensaje que la Iglesia dice a todo el mundo, oye, esto de ser sostenible no es una chorrada. Pero tiene también una raíz cristiana. entiendo, vale, pero y los cristianos tienen que actuar de una manera. Pero entiendo que la sostenible. Iglesia como ente ¿Sí? deberá de hacer algo al respecto. Bueno, el papamóvil era eléctrico, por ejemplo. Vale. Es un detalle. Bien. También es verdad que no, o sea, no sé, lo que estuvimos hablando el otro día de lo de las estrellas Michelin. No sé si las telas con las que se confeccionan las sotanas son o no son, pero desde luego son de algodón, porque no las veo de licra ni cosas así y tal. Entonces, bueno, no lo sé. No me he metido hasta ese punto. Hombre, yo, desde Además, luego. es una encíclica relativamente reciente. No, bien. No la he leído, no puedo opinar sobre la encíclica como tal. Pero bueno, sí me parece curioso, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad de la Iglesia. No. En la Iglesia. En la Iglesia, claro. La Iglesia. Claro, es que es diferente. Claro, por eso te digo, es que me sale. Hombre, lo de la sostenibilidad de la Iglesia me sale. Claro, ¿sabes? pero eso lo podemos hacer con cualquier cosa. Y la veo poco sostenible. Bien. A la Iglesia. Entiendo. ¿Vale? Ahora, o sea, vamos a cualquier otra cosa. Sostenibilidad en el ejército. La veo más. Yo a la Iglesia la veo mucho más. Pues hablabas antes de los edificios y tal, ¿no? Bueno, algunas causas de estas de. Oye, pues esta casa de Manolito que se murió hace 150 años, pues que mejor la rebañamos. Y para la iglesia. Y entonces de pronto titularidad de la iglesia, la casa de Manolito. Y así se han adjudicado. Aquí en España, por lo menos, tienen cientos y cientos y cientos de casas y de edificios y tal, y han ido haciendo ahí patrimonio. Pero tú sabes que eso va por testamentos. No, pero hay gente que no tiene hablo, herederos. Que no hablo de testamentos. Hablo de que si existe o existía una ley, no sé, yo creo que sigue existiendo, que si hay un inmueble que no tiene dueño y tal, y alguien la... Eso pasa al Estado. No, pues sí. Pues estos, no recuerdo exactamente por qué, pero se han adjudicado cosas que ni han comprado, ni han hecho absolutamente nada, pero se han adjudicado cosas. Bueno, Y no tengo el detalle. Se han titularizado sí que te puedo decir que inmuebles que han ganado una cantidad de patrimonio por la cara que es brutal. Bueno, te voy a contar algo. Venga. Bueno, no te voy a contar algo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás a favor o en contra del teletrabajo? Depende. Macho, pareces gallego. A ver, tengo familia gallega, ¿vale? Tengo ascendentes gallegos. Venga, depende de qué sentido, vale. Cuando España, 2020, a punto de declararse la pandemia, todavía estaba en la oficina, estábamos en un momento de estos de relax, ¿no? Entonces pasó por al lado uno de otra empresa que estaba por ahí. ¿Pero cómo voy a mandarle de teletrabajo? Pero si es albañil, no puedo mandarle los ladrillos a casa y que los haga y luego ¿qué hace? ¿Me los manda en camión ya montada la pared? Claro, no tiene ningún sentido, claro. Hay trabajos que sí pueden ser de teletrabajo. Vale. Yo teletrabajo mucho porque básicamente soy yo, mi ordenador. Luego hay reuniones que además las puedes hacer online, con lo cual ni siquiera tienes que desplazarte, con lo cual ahorro de recursos, sobre todo de tiempo, pérdida de tiempo y tal. Entonces, en ese sentido, muy pro del teletrabajo. Pero es verdad que hay otros trabajos que no son abiertos a teletrabajo. O sea, una persona que se dedica a la limpieza no puede limpiar online. Vale, pero vamos a centrarlo un poco. Venga, ¿vale? Sabes que me haces unas preguntas. Hombre, tú que tienes empresa, ¿vale? Ahora sois pequeñita, ahora mismo estáis creciendo, pero imagínate que sois 50 trabajadores. Bien, perfecto. ¿Vale? Tú impones, o sea,
como planteamiento de recursos humanos, pones o facilitas el teletrabajo o no Yo en tu empresa. En cada puesto de trabajo incluiría si es susceptible o no de que el trabajador, si le viene bien, o sea, yo tengo que tener un puesto de trabajo seguro para esa persona. Una mesa, una silla, el ordenador, lo que sea, los medios para que trabaje. Que él me dice que 2 días a la semana, 3 días a la semana necesita por lo que sea, pues chicos, se analizará caso a caso. Evidentemente también tiene que haber, si trabaja en grupo, tendrá que haber una coordinación de grupo. Si trabaja en temas forestales con la motosierra, no va a estar en su casa con la motosierra. Hombre, como es lógico, no tiene ningún sentido. Claro, si tiene que limpiar el monte, no puede estar en su casa. Exacto. Claro. Pero los temas que se pueden hacer en casa, la gente de oficina y demás, sin problema. Mientras cumplan, eso es un tema de compromiso y de cultura de empresa. Vale. ¿Cómo ves que el uso de herramientas digitales para controlar el teletrabajo? Es decir, ¿estás a favor o en contra del uso de herramientas digitales para controlar el teletrabajo? ¿O confías en la gente? Echa la ley, echa la trampa. Claro. Te voy a poner ejemplos que me han ido comentando, ¿vale? Venga. No voy a decir el nombre de la empresa para no dejar ¿Vale? a nadie, ¿vale? En una empresa que tenía varios edificios pegados, ¿no? Como en la misma organización, portal 1, 3, 5, 7. Había departamentos, entonces había veces que tenían que comunicarse, o reuniones o lo que sea, fichaban la salida y fichaban la entrada. Vale. Pero en el medio había gente que fumaba y gente que no fumaba. Los que no fumaban se quejaban de que los que fumaban habían estado fumando, aunque ellos tampoco hubieran subido a la vez. Vale. Y entonces dijeron que no, que a partir de entonces descontaban el tiempo de los cigarritos, incluso el tiempo que estabas picando en el ordenador. O sea, no sé, se ha llegado a un punto de... ¿Qué me vas a poner? ¿Un sensor de peso en la silla? Vale, pero ¿a favor o en contra? No, en contra. En contra de herramientas digitales. Claro, porque yo lo que estoy a favor es de... Confiar en la gente. Pero porque hayas creado una cultura de empresa de verdad. Claro. Yo creo que es que hay mucha gente que llega a la empresa diciendo, a mí esto no me pagan por... yo no, esto no es lo mío. Si hay gente que no aporta, lo siento mucho, pero es que no la quiero en mi empresa. Efectivamente, yo creo que van por ahí los tiros. O sea, yo prefiero confiar en alguien de entrada y decirle, oye, mira, porque también y esto nos pasa mucho a los empresarios. De hecho, hace poco ha salido también otra historia de una persona que se ausentó 20 minutos de su horario y le han echado, ha montado un... Pero ¿y qué pasa cuando te quedas 5 horas más? ¿Eso por qué no se cuenta? Entonces, vamos a hacerlo bien. O sea, yo doy flexibilidad a que la gente pueda venir a trabajar en la oficina, diga, yo lo hago en casa, pero hay objetivos de control, por así decirlo, en el sentido de, oye, pues necesito el informe para tal día, nos planificamos, hay una planificación, unos hitos que cumplir y vamos por objetivos. Que tú lo haces en 5 minutos y yo he pensado que se tardaba 3 horas, ole por ti, tienes 2 horas y 55 minutos para disfrutar. Pero cuando llegue el momento del pico de trabajo, ahí también te quiero ver. Eso es en lo que yo confío y lo que me gustaría que... Yo confío en las personas. Claro. Y no sé hasta qué punto en un momento dado llegaría a implantar herramientas digitales para controlar que la gente trabaje o no trabaje. Creo que si en algún momento tengo que poner en marcha herramientas digitales para controlar que alguien trabaja, creo que el fallo es mío. Creo que el error es mío. No, totalmente. Porque no deben ser, seguro que no son las personas que deberían de ser para estar trabajando conmigo es a lo que voy. En la empresa. Es a lo que voy. Pues te digo algo, mira, la justicia ha validado el uso de herramientas en España. Vale. El uso de herramientas digitales para controlar el teletrabajo. De hecho, hay varias jurisprudencias al respecto y ha habido varias condenas. Te pongo unos casos, ¿vale? Vamos a sacarlo a lo jugoso. A lo jugo. Tribunal Superior de Justicia de Canarias. ¿Vale? Vale. Entonces, avaló el despido de una empleada que usaba las redes sociales de forma privada durante 1 hora todos los días en su trabajo, ¿vale? Que estaba teletrabajando. No me extraña. Entonces, de hecho, además, bueno, lo primero es pensar, oye, ¿se puede utilizar las redes sociales de forma privada, o sea, tus redes sociales de forma privada mientras estás trabajando, sí o no? Bueno, eso depende. Pero lo curioso es que el contrato de trabajo
excluía expresamente el uso de redes sociales personales. Y bueno, Pero entonces, ¿de qué o sea, y la buena señora, pues utilizaba 1 hora al día, que ya me parece, mientras estás currando, 1 hora al día, estar utilizando las redes sociales personales, o sea, estar en Instagram, dale que te pego mirando el feed 1 hora al día, macho, ya me parece curioso. ¿Vale? A ver, también es verdad que hay un problema del jefe de no haberle dado el trabajo suficiente para que no tenga tiempo para estar pasando así, scrolleando y tal. Pero igual sí tenía el trabajo suficiente y lo que hacía era. Bueno, sí, se escamó ventilárselo. todavía, Claro. evidentemente. O sea, eso no lo sabemos. Pero yo ¿vale? alucino. La sentencia no. No, pero estoy a favor de la sentencia. Claro, yo también, 100%. ¿Vale? Otro caso. Venga. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Castilla y León. ¿Vale? Validó el uso de software de control, ¿vale? Para una teleoperadora. Aquí lo curioso es que el PC de la teleoperadora era suyo. ¿De la teleoperadora? De la teleoperadora, era personal. Sí. ¿Vale? Y la empresa instaló un software de control. Claro. La cuestión es que le pidió permiso a la teleoperadora para instalarlo. Claro. ¿Vale? La teleoperadora, hombre, lógico, si no hubiera tenido un problema. La teleoperadora aceptó, con lo cual instalaron la esta y vieron que durante la jornada laboral estaba interactuando en foros y desatendía su trabajo. ¿Vale? Es decir, estaba conectada a internet. Forocoches. Pues no sé, sería forocoches o el foro de en femenino, no lo sé. Entiéndeme, hay dos maneras de hacerla. Hay veces que tú estás en una reunión. Esta es que hay gente que le encanta que haya 20 asistentes. Sí. Y mientras están empezando a hablar, chico, todo el mundo ha escrito un mensaje, está leyendo el correo. No, aquí hablamos de una teleoperadora. Es decir, su trabajo es atender por teléfono las llamadas que recibe de tal, ¿vale? ¿Cuándo fue la última vez que te han atendido por teleoperadora? Que tú llamaras. No de las que te llamen y te dicen, hola, buenas, señores. No recuerdo. No hace mucho, pero no recuerdo exactamente cuándo fue. ¿Cuál fue el nivel de atención que detectaste que tenía esa señora que no fuera leer un párrafo, o sea, un script preparado? Mira, ya recuerdo, sí. Hace poco en el banco, que tuve que llamar al banco. Bueno, no, yo creo que sí que estaban centrados. Igual porque era el banco. Igual porque era el banco. ¿Vale? Pero sí. No, la cuestión, o sea, aquí lo que me parece curioso es, primero, siendo tu trabajo un teleoperador, ¿no? Es decir, al final tú, claro, si estás interactuando con redes sociales o tus redes sociales privadas o entrando en foros, comentando y demás, ¿vale? Obviamente, pues dice que desatendía su trabajo. Entonces entiendo que se estaba poniendo en no disponible. Adiós. Supongo. Todavía. Porque claro, si desatiendes tu trabajo, claro. estás poniéndote en no disponible. Con lo cual, claro, tú no atiendes llamadas. Claro. Es decir, estás ahí un tiempo y tal. Con lo cual, bueno, pues en este caso demandó a la empresa, ¿no? Porque, ella demandó. Claro, cuando la despidieron, ella demandó por despido improcedente y alegaba que le habían controlado su ordenador personal y tal. Porque ella dio permiso. Claro, entonces el juez dice, está perfectamente validada la herramienta de control de tal, porque, señora, usted ha dado permiso a que la empresa lo haga, con lo cual, pues, sin ningún problema. A mí, las herramientas de control, conozco unas que son de si estás tecleando o no. Uh-huh. Cuando dejas de teclear, como que salta una primera alarma. Sí. Si luego tampoco tienes movimiento del ratón, salta otra pequeña alarma y todo queda registrado. ¿Vale? Sí, esto es como, no sé si has visto un meme que hay últimamente, ¿no? De estamos teletrabajando con un ventilador, lo pondremos en el enlace ahí en la esta, con un ventilador que le han puesto 2 bolis, un ventilador de estos de torre, ¿no? Se va girando así y le han puesto así 2 bolis como si fueran 2 brazos y entonces va girando y hace ¡pum! El ratón, ¿no? Mueve así el ratón. Mueve el ratón para el otro lado, ¿no? Entonces dice, ya teletrabajo. Entonces ya tengo aquí el ratón que lo voy moviendo.
Vale, pero eso incluso consume mucho más que lo que te voy a decir. A mí me han llegado a contar que, a ver, esto detecta que estás escribiendo, ¿no? Sí. ¿Eso qué es? Que existe una pulsación. Claro. Porque no analizan lo que escribes. Efectivamente. Entonces, coges el teclado, coges un garbanzo, Sí. una taza, apoyas en una letra abriendo un Word o lo que sea, y cuando te vuelvas tienes 30 millones de G o de H o de la letra que hayas puesto, le das a borrar todo, cierras y desaparecen las pruebas porque ni siquiera se queda grabado. Claro. A ver, es que claro, cuando estamos ante una situación en la que hay empresarios que no se pueden fiar de su gente, quizá por la magnitud o por las subcontratas, por lo que sea, me da igual. También a la vez tenemos muchos trabajadores que es que no quieren trabajar. Yo creo que ese es uno de los... ¿Sabes? Entonces buscan la manera de, a ver, cómo piloto yo aquí para escaquearme un poquillo más, un poquillo no quieren menos. trabajar o las condiciones no son las adecuadas o lo que sea, no... Bueno, pues emprende. O sea, no quieres... a mí, yo tuve un jefe que era muy... procomunismo en el sentido de los medios de producción tienen que pertenecer a los trabajadores y el capital no es un medio de producción. Y le dije, ya, entonces vamos a ver, o sea, cuando el empresario pone su pasta, su patrimonio, su esfuerzo, las máquinas, los ordenadores, ¿eso para ti qué es? Dice, no, esos son accesorios. Pues o sea, lo importante es el trabajador. Entonces, a esta gente, cuando llegue un robot y haga su trabajo, va a ser como... No, pero si ¿y ahora quién trabaja? Pero eso es fácil, es hazlo tú. Claro, no, por eso. O sea, si esto es fácil, si no tiene valor, hazlo tú. Hazlo tú y ya está. Y porque aporte a la sociedad. Claro, porque además lo importante, que es el trabajador, que eres tú, claro. Pues tienes todas las de ganar. Pero es que, o sea... Así que... Y luego también es verdad, también es verdad que hay legislación en España donde te dicen tienes que registrar digitalmente, porque ahora todo tiene que ser digital y además con acceso directo al ministerio y tal. Tienes que registrar digitalmente cuántas horas trabajan tus trabajadores. Y entonces tú entras en una empresa y te dicen, esto es un formulario, ¿vale? Tienes un Excel. De lunes a... No, incluso hay algunas que se han currado una página web, ¿vale? Entonces tienes un Excel. Hombre, hay empresas que han creado. Un formulario que es de lunes a viernes y espacios en blanco. Entonces dices, aquí tienes que poner lo que trabajas. Sí. Nunca pongas más de 8 horas. Es verdad. Entonces, ¿para qué? O sea, pues te pongo 8 horas desde el principio y ya está. Si no me vas a pagar horas extra, no vas a reconocer que las he trabajado y lo único que tienes que hacer es justificar ante el ministerio, chicos, rellenarlo tú mismo. Ya, pero no puede ser. Tienes que rellenarlo tú. Ya, pues es que encima trabajo menos porque no puedo hacer mi trabajo, entonces pierdo un montón de tiempo en decirle a una aplicación que va al ministerio, que no lo va a ver nadie, que he hecho efectivamente 8,0000 horas. Sí. Todos los días. Venga, hombre, por favor, es que no se lo cree nadie. Ya, pero esto es así. Y siempre ponen mecanismos para, si recortas un minuto, te sale una cosa roja que dice, usted no puede fichar todavía. Si te vas 5 horas más tarde, nada te dicen nada. Claro. Eso tampoco me parece bien. Bueno, yo lo que creo que al final el trabajo tiene que ir en función de la necesidad de la empresa. Es decir, hay momentos donde la empresa tú puedes trabajar 3 horas porque no hay fana para más, y momentos donde, oye, hay que dar el callo y igual tienes que trabajar 9, no 8, porque hay que sacar trabajo adelante. Y entonces yo creo que eso debe de ser compensado, ¿sabes? Pero entonces ponemos un salario en función de las horas que has trabajado realmente. No, yo no. O ponemos una tarifa plana que sería un salario y que luego se asuman las diferencias de, pues un día te puedes ir antes, un día te tendrás que ir después. Yo creo que yo apuesto por eso. Pero es mi apuesta. Yo es como he trabajado muchísimos años en muchas empresas. A mí nunca me han pagado una hora extra. A mí tampoco. Es verdad que hay gente que pagaban horas extra y que... Bueno, pero yo entiendo... súper bien, porque, oye, festivo, nocturno, no sé qué... Sí, pero yo creo que eso... a ver, al final todo depende del tipo de trabajo. Sí, ¿vale? Claro. Porque si es un tío que está en su casa atendiendo un 24/7, te le llaman a las 3 de la mañana porque ha fallado no sé qué y tiene que irse a no sé dónde, o no, o se conecta por internet, pues lógicamente eso hay que pagarlo. No, claro, y la disponibilidad también se paga. Claro. Entonces, obviamente eso hay que pagar, ¿vale? Pero tu trabajo normal, que, oye, en lugar de que se te caiga el boli a las 5, pues hoy se te cae a las 4 porque no hay más para hacer, pero mañana
pues tenemos un apretón y hay que terminar a las 9 porque tenemos que entregarlo, pues ya está, ¿sabes? Entonces vamos compensando una cosa con la otra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y ni más ni menos. Último caso que te cuento. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Madrid, guau. ¿Vale? Entonces, ratificó el despido de una trabajadora basándose en el certificado de sus tiempos de desconexión. Certificado. Claro, porque había un software, Sí, ¿vale? sí. Que certificaba los tiempos de desconexión, que esto los aportó la empresa, lógicamente, ¿vale? Ujú. La empresa era una aseguradora, Vale. ¿vale? Así, entonces la trabajadora se conectaba y luego tenía largos periodos de desconexión. Ujú. Es decir, lo típico, no típico. Hay gente, no sé si te habrá surgido, que habrás escuchado, gente que está teletrabajando, se conecta y luego pues se va a hacer la compra. Algún funcionario también le ocurre, ¿eh? Se va a hacer la compra al Mercadona o se va a poner una lavadora o tal, ¿no? Entonces pues tienen largos periodos de desconexión, no hablamos de 10 minutos, sino podemos estar hablando de un par de horas o tal, donde lo que tienen es al ventilador dándole al ratón, ¿no? O para que se esté moviendo aquello. Y esto, bueno, pues el Tribunal de Superior de Justicia de Madrid pues dijo que, oye, que igual es abusivo, ¿no? Para la empresa. Que igual es abusivo Que es abusivo por parte de por parte del trabajadora. trabajador, Qué claro. justo. No, por parte del Qué trabajador hacia la empresa. Hombre, es que vamos a ver. Cuando O sea, estamos. ratificó que No, claro, o sea, el despido era procedente, 100%. cuando estamos en un momento en el que lo único que se habla es de derechos. ¿No? Derechos del trabajador, del derecho del ciudadano, de derechos de todo. ¿Vale? Todo el mundo tiene derechos. Pero es que en la balanza del derecho son los deberes. Claro. Entonces, ¿tú tienes derecho a poner tu lavadora si estás teletrabajando? Sí. Y se te permite. Y no creo que tengas una cámara espía para ver a dónde vas cuando te levantas. Pero, hombre, trabaja un poquito. O sea, claro. No sé cómo decírtelo. Pero yo creo que al final, si es que tiene que haber sentido. Sí, yo creo que al final esto es lo del sentido común, ¿no? Que es el menos común de todos los sentidos. Ahí está. Pero, porque al final el teletrabajar, o sea, no significa que tú estés ahí 8 horas sin moverte de la silla y tal. Que no, hombre, que no. Es decir, hay que ser coherentes y tal. Igual que estás en una oficina, te levantas en un momento dado al baño o te levantas a tomar un café y a charlar con tus compañeros o tal, pues estás teletrabajando pues exactamente igual, ¿no? O sea, puedes atender. También es un tema de cultura. Es decir, yo estaba en empresas donde llegábamos, cuando llegaba el jefe nos íbamos todo el equipo a tomar un café, no hablamos de trabajo, calcúlale media hora, 3/4, volvíamos, luego bajábamos todos a comer, después otro café, volvíamos, luego ha llegado la hora y tal. Y llegó un momento en que le dije a mi jefe, déjame teletrabajar un mes, porque con vosotros aquí no tengo tiempo de estar delante del ordenador trabajando lo que necesito para sacar esto adelante. O sea, tú me pides que yo haga una serie de tareas, fenomenal. Si no voy con vosotros, queda como muy rudo, muy el separatista del grupo, no sé qué, porque claro, es que un refunfuñón, tal, porque siempre está trabajando. No, tío, o sea, yo tengo unas tareas, tengo que terminarlas. Vale, estando aquí en la oficina con vosotros no me da. No me da. Pues me voy y lo hago en mi casa y lo hice mucho mejor y salió adelante. Entonces, depende mucho de la cultura de la persona y de la empresa y del ambiente que se cree. Hombre, claro. En un ambiente de yo te cuento los minutos antes de salir y no puedes salir hasta las 5:00, pues evidentemente dices, vale, pero es que tampoco voy a salir a las 5:01. A ver, al final yo creo que tiene mucho que ver efectivamente con la cultura. Claro. ¿No? Y hablando de cultura de la empresa. Bien. Voy a meterte ahí otra temita. Bueno, no sé si sabes que en diciembre del 2025, ¿vale? O sea, el último diciembre, entró en vigor la nueva ley de movilidad sostenible. ¿Vale? En España, o sea, a nivel nacional. A nivel nacional, en España. Miedo me da. La ley 9/2025. ¿Vale? ¿Solo han hecho 9 leyes en 2025? Bueno, de movilidad. No. El número indica el número de leyes del mismo rango
en el año. No vamos a entrar ahí, que ya me estás desviando. Ya me estás desviando. La inoperancia. La inoperancia. Bueno, las complicaciones. Venga, sí. ¿Vale? Movilidad sostenible. Movilidad sostenible. Entonces, a diferencia de otras leyes de movilidad que ha habido anteriormente, porque no es la primera ley de movilidad que ha existido aquí en España, pues a diferencia de otras leyes, esta ley de movilidad tiene algo curioso y es que ha implicado a diferentes ámbitos, ¿vale? Ha implicado a ámbitos como la empresa, a ámbitos de la salud, a ámbitos medioambientales, ámbitos de transporte, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que le obliga a la empresa, porque claro. No, a las empresas siempre se las obliga. Luego las empresas no tienen derechos, por supuesto. No, por supuesto. Y los trabajadores siempre tienen derechos, pero luego no se les obliga. Ya. Curioso. Pues eso. Pero bueno, venga, va. Vamos a analizarla. Destripémosla. Te cuento lo que implica, ¿vale? ¿Tú en qué crees que le afecta a las empresas? En que pagan. O sea, a tomar por culo, a pagar. Ya está. Claro, coste va a tener. No. A ver, que tenga coste es normal porque cualquier ley al final, oye, menos la LOCSE, que decidieron invertir 0, entonces así ha salido. Las leyes, adaptarte a una ley ya te implica por lo menos el coste de un abogado que tiene que decirte que, vale, o sea, coste va a tener seguro. Pero ley de movilidad sostenible me suena más a, señores de las empresas, su flota tiene que ser eléctrica de aquí a 2 años o cosas de estas, porque si no, no van a poder seguir fabricando, ni distribuyendo, ni... O sea, porque se creen que la gente tiene pasta para comprar coche. Mira, el otro día, en un evento del colegio... No, movilidad sostenible. Te voy a contar la sostenibilidad de... Era un vehículo de una marca coreana eléctrico. Vale. Y me dice, bueno, entonces, ¿cómo lo quiere probarlo? Y yo, bueno, sí, pues vamos a probarlo, ¿no? A ver si cómo funciona y tal. Vale, ¿cuándo tiene pensado comprar un vehículo? Y yo, pues yo qué sé, depende. O sea, no sé, no estoy buscando coche ahora mismo, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto cuesta? Me dice 80.000 euros. Y le digo, pues mire, mejor ni lo pruebo, ni usted pierde tiempo, ni lo pierdo yo, porque no pienso pagar 80.000 euros por eso. O sea, ¿pero en qué mundo estamos? Tienes que comprarte un coche eléctrico, 80.000 euros, más el cargador, que no todo el mundo tiene su garaje con su plaza. Claro. ¿Y estos han decidido que sí? Bueno, venga, vamos a ver qué dice para la empresa. Vamos a ello. Perdón, ¿vale? es que me saca de quicio estas tonterías. Bueno, lo que obliga la ley a las empresas es a tener un plan de movilidad sostenible antes de diciembre del 2026. No, eso es fácil. ¿Vale? Eso es muy fácil. No nos movemos. No. Ojo, porque sí tiene. ¿Qué empresas son las que están afectadas por esto? Porque claro, las que tienen pasta. No todas. Ojo, cuidado. Adiós. ¿Vale? Centros de trabajo que tengan más de 200 empleados. O que tengan turnos de más de 100 personas por turno. Vale. Más cosas. Los planes tienen que negociarse con los sindicatos. Ostras, esto me recuerda a cuando España ha negociado con los sindicatos la política antiterrorista. ¿Pero qué coño pintan los sindicatos? Bueno, no lo sé. Algo tendría que tener. Ojo. O sea, hay que negociarlo con los sindicatos. Que son unos expertos. Siempre lo han sido. Bueno, no. De hecho, son unos expertos trabajadores. La cuestión... Todos los liberados. La cuestión es que se enfoca... Te digo por qué. Hay que negociarlo con los sindicatos porque el plan de movilidad sostenible en las empresas se enfoca en cómo pueden llegar los empleados a las empresas, en cómo pueden llegar los clientes a las empresas. O sea, que el plan... Perdona. ¿Vale? Espera, a ver si me he enterado bien. A ver. El plan... O sea, la ley de movilidad sostenible le dice a las empresas que negocien con los sindicatos cómo los clientes van a llegar a las empresas. Y los empleados. Bueno, sí, pero los empleados llegarán como Dios les... O sea, como puedan. Unos en bici, otros en coche, otros en autobús, otros en lo que sea. Es que ese es el tema. ¿Que se obliga a las empresas a ponerle coches o qué? No, se obliga a las empresas a hacer un plan. Que sí, ¿vale? Pero que entonces, dentro del plan, las empresas tienen que ver cómo sus empleados pues pueden llegar ahí. Es decir,
antes, te pongo el caso, antes las empresas, el transporte, ¿no? El que el empleado llegara a su puesto de trabajo era un problema del empleado. Evidente. Evidente. Bueno, pues ahora ya con no. esta nueva ley, el problema ha pasado a ser de la empresa. ¿Vale? ¿Me puedes explicar qué punto sentido tiene esto? Bueno, yo entiendo que el sentido es que si tu empresa vas a construirte un edificio, vas a alquilar un edificio donde implantarte, pues mírate con los sindicatos, pues que no esté en mitad del campo y tal, sino que haya pues una parada de metro cerca que puedan que llegar. estos señores no pueden dejar de legislar gilipolleces. Bueno. Vamos a ver, yo pongo una empresa, la pongo donde a mí me da la gana, que paso es privado, ¿vale? Con lo cual yo elijo dónde. Bueno, ya no. ¿Cómo que ya no? No, ya no. Ya no, porque la ley de movilidad sostenible el plan te lo voy a... planes los que quieras, si los planes están para no cumplirlos, no te preocupes. Yo pongo una empresa donde me da la gana, pongo la sede social donde me da la gana y alquilo las oficinas o donde me da la gana o donde me da el dinero para poder hacerlo, ¿vale? Vale. Después, empezamos a hacer entrevistas. Hola, buenas. Mire, el centro de trabajo es aquí. Si usted tiene problemas para venir aquí, pues no le podemos contratar. Y si no, cada uno negocia y, oye, mira, yo es que vivo más lejos, ¿me puedes dar un complemento de transporte? Hay empresas que te pagan el bono de transporte. Mira, fenomenal. Pero ¿de qué coño? O sea, y luego ya lo de que regular con los sindicatos cómo llegue el cliente. Bueno, pues estamos tontos. No, entiendo que la regulación con los sindicatos es sobre todo para temas de empleados, no de cómo llega el cliente. O sea, cómo llega el cliente tiene que estar dentro del plan, ¿vale? Dentro del plan de movilidad sostenible tiene que estar el cómo pueden llegar tus clientes a tu centro donde... Business Model Canvas. Efectivamente. Ahí viene. No tiene problema. Entonces, pues eso, te decía, más cosas. Los grandes centros de actividad, como los parques empresariales, como los centros logísticos, hospitales, centros comerciales, deben aprobar y revisar cada 5 años los planes y, por supuesto, nombrar pues, un gestor de movilidad. ¿Vale? Igual que tenemos al responsable de protección de datos, pues ya también tenemos al gestor de movilidad. Más cosas. La ley introduce la obligación de negociar los convenios colectivos, ¿vale? Las medidas para promover la elaboración de los planes de movilidad. Es decir, se negocian pues, los horarios, los turnos, el teletrabajo, la conciliación, la prevención de riesgos, seguridad vial, condiciones reales de acceso al centro. ¿Por qué se hace todo esto? Pues básicamente... No, pues básicamente, claro, somos... El Estado es 100% paternalista. El gobierno. Estado, en España, el gobierno. Venga. El gobierno es 100% paternalista y entonces ha decidido que los trabajadores no pueden decidir si el hecho de pasar una hora y media en el trayecto de su casa al trabajo y tal, ¿no? Porque el puesto de trabajo que tengas esté a 1 hora y media de donde tú vivas, pues no eres suficientemente adulto como para decidir si eso te compensa o no te compensa. O sea, una vez más, ¿vale? Este gobierno nos llama gilipollas a todos los ciudadanos. Efectivamente. Porque es él quien tiene que decir cómo vivimos, cómo nos movemos, básicamente, cómo trabajamos. Si ya no podemos ir en metro leyendo porque es que tiene que estar a una parada de... Pero vamos a ver. Eso es. ¿De qué coño van? A ver, que yo... a mí lo que me parece ridículo es que se haga una ley para obligar a las empresas a esto, ¿vale? O sea, yo entiendo que las empresas ya tienen la capacidad de poder decidir y de poder, oye, dentro de tu abanico para poder atraer talento, pues hay una serie de cosas que es el bienestar, ¿vale? Sí, claro. El bienestar y puedes ofrecer a tus trabajadores la posibilidad, si estás lejos en un ámbito tal, de poner un autobús para trasladarlos o de facilitar y subvencionar el transporte público o de pagar kilometrajes o de lo que sea, pero será algo, la empresa la que decida qué es lo que quiere hacer. O sea, yo entiendo que haya una ley que dice que si tú cambias tu sede social de municipio, las personas que trabajaban en la sede social antigua les tengas que tú, o sea, a tu cargo,
poner el transporte para llegar. Eso me parece muy lógico. Claro, yo también. ¿Vale? Porque tú estás trabajando en una empresa, te habitúas o te compras. Hay gente que se ha comprado la casa cerca del pueblo de no sé qué porque tenía ahí el trabajo. Y de repente se lo cambian a otro lado. Muy bien, yo llego al mismo sitio donde estaba antes y tú me llevas en el autobús. Eso me parece muy bien y me parece lógico. ¿Vale? Lo que me parece una estupidez soberana es que sea el gobierno el que diga. Además, es que ¿cómo coño pretenden regular esto? Bueno, no lo sé. Si yo pongo una oficina. Pero entiéndeme, si yo pongo la oficina en Cuzco de una empresa de ingeniería, ¿en Cuzco solo pueden vivir ingenieros porque estén a menos de 15 minutos de mi empresa? No. ¿O es que yo no puedo poner mi empresa en Cuzco? No, la puedes poner en Cuzco porque hay una parada de metro, con lo cual no pasa nada. Lo que no puedes ponerla es en Villajoyosa del Monte, que hay 4 gatos y no pasan autobuses. Vale, o sea, que en vez de favorecer. Entonces tendrás que hacer para que pasen autobuses o para que haya tal, o poner tú el autobús para conseguir que lleguen allí tus empleados. ¿Vale? Pero bueno, que al final, ya te digo, el paternalismo. Vamos a tomarnos una caña. Señor. Hasta luego. Hasta el próximo.